En nuestro caso, OK en Casa empezó con un proyecto de investigación para proporcionar apoyo psicoeducativo a personas que están cuidando en casa a un familiar mayor dependiente, ¿no? Entonces, tras varios años trabajando con varias universidades en la validación clínica del modelo, nos asociamos con la administración pública en el País Vasco. Les encantó la idea y tanto el gobierno provincial como el regional tuvieron claro que querían incorporar el servicio. Es verdad que, bueno, pues en Euskadi, en España, como en cualquier otro sitio, pues los cambios, digamos, de responsables públicos suelen afectar, ¿no?, a los contratos y a los servicios. Y de alguna manera, bueno, pues la pregunta es cómo conseguir que esos servicios, esas relaciones se mantengan estables, ¿no?, a partir de los cambios. En nuestro caso hemos aprendido 3 estrategias o 3 maneras de intentar conseguirlo. La primera es intentar mantener informadas a todas las fuerzas políticas, no solamente a la que te contrata, sino, bueno, pues mantener una postura más imparcial, informarles, involucrarles, y especialmente cuando se trabaja en el ámbito del impacto social. Esto es relevante porque de alguna forma las demás partes comprenden el valor de lo que se está haciendo y el impacto que se está logrando, se sienten informados y, por lo tanto, si más adelante llegan al gobierno, pues es más viable que desde ese conocimiento pues puedan dar continuidad, ¿no?, al contrato del servicio que se está llevando a cabo. No te lo garantiza en ningún caso, pero de alguna forma sí generas una predisposición positiva hacia tu trabajo. La segunda estrategia sería mantener un perfil de innovación continuo. Es decir, en la medida en que tú seas capaz no solamente de aportar una solución innovadora, sino de ir incorporando innovación de manera constante, el coste de cambio para cualquier fuerza política nueva que llega a la hora de prescindir de ti y contratar a otro que preste un servicio parecido, pues lógicamente es muy superior, ¿no? Y eso consigue que tú te puedas apalancar más en ese servicio que estás prestando. Y finalmente creo que es muy importante aprovechar la capa técnica, ¿no? Hay capa técnica y capa política en los gobiernos. La capa técnica, los funcionarios técnicos, digamos, son los que permanecen cuando los responsables políticos cambian, ¿no? Y por tanto, esas relaciones con esa capa técnica te proporcionan continuidad. Independientemente de eso, también con los responsables políticos hay que intentar construir relaciones sólidas y duraderas, ¿no?, en el plano incluso personal, porque es verdad que cuando se mueven a otros puestos, pues pueden llegar a una responsabilidad o a una influencia que también te pueda abrir puertas, ¿no? Entonces, trabajar esas relaciones tanto en lo técnico como en lo político es muy importante.